nos gobernaban los corruptos. Sí. ¿Ustedes quieren que regrese el PRIAN? ¡No! Este es un momento de definiciones. Estamos en el 5º año de gobierno de nuestro presidente. Y debo decirlo, ojalá nos durara 50 años en la presidencia. ¿Qué dice mi gente? Esta vez me toca estar aquí con un buen amigo, politólogo de aquí de Tijuana, camarada muy a toda madre. No voy a decir más términos porque no me lo sé, entonces no quiero relucir aquí mi ignorancia, pero el buen Pablo Ñañez. ¿Cómo estás, Fernando? Bien, ¿Cómo estás, bien, amigo? bien. Gracias por la invitación. Sí, no, ya tenía rato quería traer este personaje por acá a cotorrear. Ya nos habíamos dicho, ¿no? Sí, Teníamos sí, un sí. mes como ponernos de acuerdo. Sí. Esto fue buen día. Muy bien, pues primero que nada hay algo que tengo una duda que me está picando por salir. Miré una entrevista donde te describes como radical izquierda, Ajá. algo así. Sí. ¿Qué significa eso, güey? Para los que no sabemos y cuál es la otra, ¿qué es radical y cuál es el otro? Izquierda. Izquierda. Bueno, ok. No, pero ¿cuál es la contraparte de un radical izquierda, el de derecha, no? Bueno, al interior de las ideologías políticas, porque esos términos, izquierda radical, se refiere a ideologías, Ok. hay diversidad al interior de las ideologías. Las ideologías políticas, muchos podemos ver en las noticias que se las dividen tradicionalmente entre izquierda y derecha. Ujú. Pero al interior de estas ideologías hay muchas versiones de las mismas. Hay derecha radical también, hay derecha moderada. A la derecha moderada se le suele decir centro derecha, es decir, dentro de la derecha, pero más tendiente al centro, a la moderación. Y la derecha radical también se le suele asociar con la ultraderecha. Lo mismo pasa en la izquierda. Hay izquierda más radical, hay izquierda más moderada. Y se puede ser radical en dos maneras. Uno puede ser muy radical en los objetivos, pero moderado en las formas. O uno puede ser muy radical en las formas, pero moderado en los objetivos. Entonces también ahí puede darse combinación. Y hay quienes pueden ser muy radicales en los objetivos, muy radicales en las formas de hacer política, en los objetivos políticos. Y hay quienes pueden ser también muy moderados en las formas y muy moderados en los objetivos. Yo no me encuentro en estos. Ok. Yo me encuentro más entre los que somos o nos consideramos radicales en los objetivos. Queremos no Cambiar las cosas desde la raíz, creo que Sí, dijiste, ¿no? exacto. No queremos cambiar la sociedad, la queremos transformar. Ok, transformar. No queremos que la sociedad sea igual, queremos otro modelo de sociedad. Consideramos que hay problemas que se deben de cambiar, como bien mencionas, desde la raíz. Por eso la palabra radical. No significa forzosamente que estés hablando de extremos, Ok. sino que tú consideras que hay ciertas situaciones que no se pueden reformar, solamente se pueden cambiar para solucionarse. Ok, y eso, a ver, otro de los términos que también escucho mucho y que la verdad no le entiendo como el neoliberalismo y todo ese rollo, no sé si nos puedes barajear para los que no entendemos más o menos un poco los términos ahí también, Sí, para claro. después adentrar bien en la plática y ya tener en claro Claro, claro. El neoliberalismo es una etiqueta que se le da a distintas ideas, pero muchas tienen en común que son ideas que defendieron, por ejemplo, en Estados Unidos Ronald Reagan, en su tiempo. Él se considera como el padre del neoliberalismo en Estados Unidos. U otras lideresas políticas como Margaret Thatcher en el Reino Unido. Ajá. Ella también se le considera como la que implantó el neoliberalismo en el Reino Unido. Pero ¿qué es el neoliberalismo en sí? Es una visión de la política que asume que el Estado que dirigen los gobiernos, son distintos Estado y gobierno, no tienen responsabilidades sociales, que los estados tienen que limitarse a funciones muy, muy básicas. En Estados Unidos le pueden decir gobierno limitado. Y un economista neoliberal, creo que era Milton Friedman, decía que él estaba de acuerdo con que el Estado hiciera dos cosas: tener algunas carreteras y jueces y policías. Entonces el neoliberalismo es la idea de que el Estado no tiene que hacerse cargo de la educación, de la salud, que no tiene obligaciones sociales. Ok. Entonces esos presidentes, Thatcher, Reagan, ellos decían que mientras el Estado actuara menos, mientras el gobierno tuviera menos presencia en la sociedad, los privados iban a poder desarrollarse mejor y tener más economía y invertir más y tener más empleo. Y que mientras los ricos se hicieran más ricos, eso iba a gotear. Le decían los gringos trickle down economics. Ajá. Y esa es una idea que ha permeado desde los 80s a la fecha en muchas partes del mundo, pero en otras ya no. Pero ha sido como el pensamiento
político sobre la economía, no es pensamiento económico. Ok. Primero es político porque dices el Estado no debe de hacer cosas. ¿No debe hacer cosas dónde? En la economía. Ok. Pero es el pensamiento político-económico que ha predominado en el mundo de los 80s a nuestros días todavía. Ok. ¿Y la contraparte del neoliberalismo cuál es? Pues hay muchas, pero por ejemplo hay un proteccionismo económico donde dice que el Estado tiene que intervenir en la economía, pero ahí depende de intervenir para defender a quién y en favor de quién. Tú puedes, por ejemplo, como se hizo en México cuando se aprobó el Tratado de Libre Comercio, aprobar que entren al mercado mexicano, porque antes México tenía una economía semicerrada. En el 94, ¿no? En el 94 es cuando se implementa, entra en vigor el libre comercio, Tratado de Libre Comercio, conocido en Estados Unidos como el NAFTA. Tú puedes decir primero que entren a competir al mercado mexicano productores de zapatos, como había muchos en nuestro país, refrescos, como también había muchos en nuestro país, y que al final entren, como también ocurrió, tecnología, desarrollo, inversiones en ciertas áreas que necesitaba el país. Ahí, por ejemplo, empezó el neoliberalismo, pero en México empezó primero interviniendo sectores donde México tenía industria, donde México tenía presencia, en lugar de entrar primero donde nosotros nos hacía falta. Inversión en las áreas donde necesitábamos. Porque México tiene cosas desarrolladas en ciertas áreas, en otras no, entonces, pues que venga donde no primero. Ajá. Pero no, aquí primero es que entre en donde sí teníamos, que nuestros campesinos mexicanos, por ejemplo, compitieran contra campesinos estadounidenses, con todas las diferencias que eso conlleva, porque no compiten contra campesinos ya en Estados Unidos, sino contra grandes empresas. Ok. En cambio, puedes tener otro tipo de proteccionismo económico, donde prefieres, por ejemplo, lo planteaba el presidente López Obrador, que entren a competir las aerolíneas extranjeras en México, que ellas puedan realizar viajes nacionales. Ahorita no pueden, porque hay una legislación que dice que solamente las aerolíneas nacionales México. pueden hacer viajes al interior de nuestro país. ¿Por qué ahí no dejan entrar a las otras empresas extranjeras? ¿Cuál es el criterio? Porque en unas áreas sí, en unas áreas no. Entonces, puedes tener también un Estado que intervenga, pero ¿a favor de quién? Puedes tener un Estado que intervenga a favor de los de arriba o de los de abajo. Y por eso es una trampa pensar que la división es entre los que quieren que el Estado intervenga y los que quieren que no intervenga. No. Es los que piensan en qué modelo de economía vamos a tener, qué modelo de sociedad. Para los de arriba, para los de abajo, hay quien diría para todos, pero ¿quién es primero? Porque la fila siempre hay alguien primero. Algunos pensamos que por el bien de todos, primero los pobres. Pues sí, ¿verdad? Pero hay gente que no. Y muy válido también, así es. Y por decir, tal vez es un tema lejano, pero estaba viendo muchos debates de ahora que quería venir Tesla a poner una planta en Monterrey, algo así. Y de hecho había unos comentarios o había gente que decía que bueno, había unos que decían, no, pues sí, Monterrey tiene todos los recursos, la logística y todo esto, pero había gente que decía, ¿por qué no lo ponen en un lugar donde va a generar empleos, donde se necesita generar empleos, donde, pues, lugares más olvidados, ¿no? Y pues, te digo, trataba de leer uno y que otro, pero quería ver cuál era tu punto ahí, porque creo que AMLO dijo que no quería, ¿no? Que no... Bueno, ahí, en primer lugar, la empresa se va a instalar donde la empresa quiera. Finalmente se instaló donde quiso, originalmente en Nuevo León. Sin embargo, también el gobierno mexicano está obligado a establecer ciertas condiciones. Y no era que, en este caso, el gobierno federal estuviera en contra de que Tesla se instalara en Nuevo León, como finalmente se anunció que así será. Y qué bueno. Sino que decía, oye, es una inversión muy grande, muy chila, muy grande, qué bueno, que vengan más. Pero va a requerir mucha agua. Y como todos vimos en las noticias, Monterrey no tiene agua. hace poco Nuevo León tiene problemas de agua. Y ahorita el gobierno federal está invirtiendo en una nueva presa y en grandes obras en materia de agua, muy importantes y que bueno, pues se necesitaba. Y se va a seguir necesitando. El agua va a seguir siendo el tema en este siglo y si no en los siguientes. Hay que trabajar para que el agua sea este siglo, para que no sea en el siguiente. Decía Andrés Manuel, bueno, pues que vaya a un estado donde tenga agua, porque necesitas agua para lavar los baños de la empresa, para producir. El agua no nomás para beber, tiene muchos usos. Entonces, decía Andrés Manuel, necesitamos un estado, dijo el presidente, un estado del país que tenga las condiciones de desarrollo,
de proveedurías locales, que fue lo que hizo que Tesla se decidiera por Nuevo León, la conectividad, aeropuertos, carreteras, pero que también tenga energía y tenga agua, porque las dos cosas se necesitan, no es ni una neutra, se necesitan las dos. Y también trabajadores calificados, se requieren muchas cosas. Al final el acuerdo fue que Tesla se comprometió a utilizar agua reutilizada en sus procesos. Órale. Ellos van a invertir en plantas de rehabilitación, de tratamiento, coadyuvar al menos, si no tienen la inversión, pero sí consumir esa agua durante sus procesos industriales. Entonces, no es estar en contra de la inversión, es poner las condiciones. El país necesita ese tipo de inversión, no puede estar ahí porque no hay agua. El agua además es un derecho humano. Si se llega a acabar, si llega solo a haber agua para consumo humano, ni modo, no va a haber para las fábricas, no va a haber para las empresas. Y todos vamos a sufrir eso, sí, pero primero tiene que estar el derecho humano, porque si no tomamos agua nos morimos. Sí. Y ya no hay sociedad. Y al final son ellos, ¿no?, los que deciden dónde, o sea, no es como que uno tiene, porque había gente diciendo, ¿por qué no lo hacen acá y por qué no lo hacen acá? Pero como dices, pues si Tesla quiere ponerse ahí, pues Es un negocio privado. Ajá. Es un negocio y ellos no lo hacen porque quieran el desarrollo del país. ¿Tú crees que una compañía así aquí en Baja California beneficiaría o funcionaría algo así? Claro que sí, somos un estado con muchas ventajas comparativas con otros. Tenemos una alta población de gente calificada, un pueblo muy trabajador, tenemos la conectividad, la conexión, somos vecinos de la quinta economía del mundo, California. Y por supuesto también tenemos nuestros retos, entonces hay que enfrentarlos para que venga más inversión. Si viniera aquí, a lo mejor nosotros tendríamos el reto de la electricidad. Recordemos que Baja California no está todavía conectado al sistema eléctrico nacional. Órale, no sabía eso. Entonces, a lo mejor Tesla dice, quiero venir, pues sí, hay esto, hay lo otro, y oye, ¿y la luz? Entonces, no es rechazar, yo tengo estos requerimientos, necesito esto, necesito lo otro, y pues, claro que van a negociar, pues es un negocio. Pues Tesla sí, no está sí, haciendo obviamente por se va a fijar caridad. sus intereses primero antes que los del país a donde se vaya a poner y Y todo está eso. bien, hay que negociar. El problema es cuando tienes gobiernos que en lugar de negociar y sentarse pues con respeto, pero con mucha dignidad y defender los intereses de la nación, nomás sí vengan para nosotros hacer negocio y beneficiarnos directamente. Pues Te sí. digo, todos los gobiernos intervienen. Entonces, mentira de que es entre los que no y los que sí. Oye, cambiando un poquito de tema, hace unos años se dio una noticia que como la independencia de Baja California, algo así, no sé si recuerdas. La República. República, algo así, California, ajá, sí. ¿qué era? ¿Cuál era el fin de ese movimiento? ¿Cuál era tu...? Sin meternos mucho en la historia del movimiento, porque conozco a varios de los impulsores, Ok. algunos ya no están, algunos siguen en el esfuerzo. Fue un movimiento de protesta ante el incremento del IVA que hizo el anterior gobierno federal, Ok. encabezado por el licenciado Enrique Peña Nieto, y aprobado por la Cámara de Diputados. Aprobaron incrementar el IVA en Baja California, Ajá. en la frontera norte, y un conjunto de amigos, de compañeros que dijeron, bueno, estos impuestos no nos ayudan, no es que no queramos pagar, solo que es muy alto el IVA que nos están poniendo porque nosotros competimos con California, nuestros consumidores en Tijuana, en Ensenada, Mexicali, Tecate, los que tienen visa, por supuesto, y los que no, tienen compras que les pueden traer. No puedes cruzar, tienes un compa que puede decirle, oye, tráeme una Nina Now. Te debí haber dicho, de hecho, hace rato. Sí, me habías dicho, güey. No, te dije que ibas a ir de la casa y sin pedos te hubiera traído. Entonces es muy común eso, ¿no? Entonces el argumento era, oye, nosotros competimos contra California, el mercado de California, que su IVA es menor al nuestro, y si nos van a estar poniendo impuestos que en lugar de ayudar al desarrollo del Estado lo impiden, pues hay que hacer un movimiento de protesta. Y al calor de esas protestas hubo quien propuso, bueno, que Baja California se independice para que pueda poner sus propios impuestos. Y algunos apoyaron la idea no como algo factible o creyendo que pudiera ser, o incluso creyendo que era realmente necesario, pero sí se metieron a ese movimiento como para hacer notar, mostrar los intereses de Baja California. Entonces, en ese momento fue muy popular, se hizo Ajá. mucho ruido, Sí, hace mucho ruido una noticia de esa, pero... muy espectacular la propuesta. Ajá, pero ¿cómo funcionaría en verdad? O sea, si en verdad llegara a pasar algo así, ¿crees que funcionaría para empezar? ¿Y cómo sería algo así? Pues porque no creo que hemos visto algo así recientemente. Mira, los países, cualquiera que nace tiene retos. Cualquiera que nace, no es fácil construir un país, te tardas años. Hay sociedades, civilizaciones como la China, que tienen años existiendo como pueblo, como civilización, pero y siguen teniendo muchos retos, aunque sigan existiendo como país. Entonces, si nosotros nos hacemos país, como cualquier nuevo país, vamos a tener muchos retos, Ujú. indudablemente. Entonces, no
No pensemos como que, es la gran solución. Sí, no, para nada suena nada fácil tampoco. Por eso fue algo que me quedé como que, ¿cómo funcionaría algo así? O sea, Oye, Fernando, si muchos amigos, es difícil independizarse de sus padres, ahora imagínate el estado de independizarse del resto del país, está difícil. sí, está muy Sin cabrón. embargo, en teoría tendrías que... la Constitución dice, de hecho, que la unión es indivisible. En la Constitución se establece que ningún estado se puede salir Ok, del país. Entonces no hay un mecanismo legal. Habría que proponer cambiar la Constitución para que haya un mecanismo legal. Si no, tendríamos que hacerlo a la brava, con las armas nada más. a lo cholo, ¿no? Como dicen por acá. Ahora que sí. Sí, porque, o sea, siento que es más por hacer ruido, ¿no? Como dices, algo sensacional, tal vez para llevar un mensaje a veces tienes que empujarlo hasta el Sí. fondo para que se quede al menos en medio y Exacto. siento que tal vez algo así fue, pero dije, en verdad, cómo funcionaría? Pues porque nunca he visto, o al menos no me ha tocado que ver o leer acerca de un estado que se separe completamente del... Mira, el último intento que se hizo mucho ruido y no fructificó fue, mucha gente se va a recordar ahorita, el de Cataluña con respecto a España. ¿Ok? Cataluña, una comunidad autónoma del resto del país, Sí, yo sí sé del ese, noreste, ajá. cuya ciudad más famosa pues Barcelona y el Fútbol Club y de donde jugó Messi. Ellos tienen un movimiento independentista desde hace mucho tiempo, pero además tienen partidos políticos independentistas. La República de Baja California era principalmente un esfuerzo social Ok. que se cristalizaba en protestas en las calles, en las redes sociales. Pero no tenía mucho respaldo político. No güey. tenía su propio partido. Ok. En cambio, los independentistas catalanes tienen partidos políticos abiertamente catalanes y que tienen presencia en los congresos locales y en el Congreso Nacional, en la Asamblea Nacional de España. Entonces, tienen posiciones políticas y usan esas posiciones políticas a favor de ese proyecto político. Ok. Sin embargo, también España no reconoce la posibilidad de la secesión de una comunidad autónoma y sí permite que existan referéndums, pero ahí hubo una diferencia. En Cataluña querían que el referéndum se hiciera solo en Cataluña. Y los que se oponían a la independencia querían que el referéndum se hiciera en toda España. Ujú. Entonces ahí es una discusión. Ellos dicen, no, es que Cataluña solo es esto, solo tenemos que definir los catalanes. Pero hay quien puede decir, sí, pero ahorita Cataluña forma parte de España hoy. Y como se va a irse una parte de España, tiene que decidir toda España. Porque yo como madrileño o de otra parte de España, sevillano, andaluz, si quiero ir ahorita a España sin pasaporte, si quiero ir a Cataluña, Barcelona, puedo ir ahorita. Después ya no voy a poder. Entonces sí voy a perder algo. Ok. Entonces esa fue la discusión. Al final el gobierno local de Cataluña, que era favorable a la independencia, es como si ahora en Baja California tuviéramos una gobernadora, nuestra hoy gobernadora Marina, por ejemplo, que ella fuera independentista. El gobierno de Cataluña era independentista, el gobierno local. Ya eran mayoría política, al menos, los independentistas. Ellos hicieron un referéndum por una ley estatal que ellos hicieron de que iban a consultar. Y en uno de los escenarios, uno de los sucesos más antidemocráticos en años, el Estado español, utilizando sus policías, fueron y destruyeron boletas electorales, usando la fuerza pública. Ellos podían, utilizando los jueces de España, decir, no, pues el resultado es X, pero no se reconoce y ya. No, fueron a impedirlo, fueron a impedir que gente tachara pacíficamente un papel con su pluma. En algo ilegal, Simón, pero no era violento. Pues no. Y ellos utilizaron la violencia para reprimir eso. Y el presidente de entonces de la Comunidad Autónoma de Cataluña, a su gobernador, como aquí le decimos, ellos le dicen presidente de la comunidad, tuvo que exiliarse y se fue a otros países europeos para evitar que lo metieran a prisión. Y el vicepresidente de Cataluña, Oriol Junqueras, que era de un partido que se llama Izquierda Republicana de Cataluña, él no huyó, se quedó y terminó en prisión. Un preso político, porque no era preso por rata. No era preso por haber cometido algo contra alguien. Era un preso por razones políticas. Por algo legal, sí, pero políticas. Pues sí. No tenía ni siquiera un antecedente de... Por ser el segundo más bien del culpable, ¿no? Así es. Y ahí lo interesante es que el primero, el presidente Pujol, él era de un partido de derecha, pero independentista. Okay. Y el vicepresidente era miembro de un partido de izquierda, pero independentista. Entonces ambos dejaron de lado
sus ideologías políticas con visiones separadas sobre cómo debe de estructurarse una sociedad, pero a favor, eso sí, de crear una nueva. Ya luego, cómo la hacíamos, es otro tema. Pero primero hay que hacerla independientes. Y esa fue la última vez que, al menos en una región importante del mundo, se ha intentado un movimiento independentista. Y pues ahorita Cataluña sigue siendo parte de España. O sea que no han podido. No han podido, por eso lo que hicieron, y por eso les llamamos así, en el siglo XIX en América Latina, los libertadores, es algo que debemos seguir celebrando y recordando, porque pues falleció mucha gente porque se lograra ese sueño y se logró. Hay que reconocerlo, al menos que pues tuvieron valor y tuvieron éxito. Sí, la neta, estas son cosas de la política que me gustan, güey, que me agarro a veces leyendo este tipo de historias y pues injusticias y todo ese rollo que pues en otros países también pasan y eso. Y una de las cosas que te estaba mencionando ahorita que nos estábamos saludando fue estas de lo que miré que AMLO está diciendo de cómo aquí ahorita hay más democracia en México que en Estados Unidos. Traen ahí no un dimes y diretes por lo de García Luna y todo este rollo, entonces nomás quería ver tu postura de esto que es reciente de los comentarios del presidente, tú que le sabes y lo conoces desde... Es tu compa, ¿no? Pues hemos apoyado su movimiento hace muchos años. Sí, ya sé, sí, me consta que traes un chingo de trayectoria en el Morral. Y pues el presidente lo menciona porque él considera, obviamente coincidimos, pero ahorita es la opinión, ¿qué opina él? Él considera que su triunfo representa un triunfo del pueblo de México, que el pueblo de México derrotó a los partidos tradicionales y a las grandes fuerzas económicas que los respaldan, llevando a un hombre de la edad que tenía, del origen que tiene. Recordemos que el hoy presidente de México nació en un pantano y que es el primer presidente del sureste, la zona más pobre del país, en más de 70 años, que además estudió en una universidad pública, como hace tiempo no pasaba, que no tiene posgrados en el extranjero, que no tiene un apellido rimbombante, él es López, y Obrador, porque su familia viene de España, donde también es un apellido común, es decir, es un hijo de vecino, como tú, como yo, como la inmensa mayoría del pueblo de México. Entonces él considera que la llegada de una persona con su trayectoria política, con sus ideas, que también han sido muy atacadas por los grandes y los poderosos de nuestro país, representa un triunfo del pueblo de México. Y si todos tenemos la oportunidad de llegar a la presidencia, pues somos más democráticos. En cambio, en Estados Unidos, para participar en política hay que tener mucho dinero. Aquí también en México se ocupa, porque es un país grande, la gasolina cuesta. Pero AMLO ya demostró que se puede, ¿no? Que si te organizas, puedes conseguir financiamiento y hay manera de llegar. Pero no necesitas ser tú el rico, no necesitas ser tú el poderoso. En cambio, en Estados Unidos es muy caro hacer campaña, muy, muy caro. Y la mayoría de los políticos provienen de los mismos círculos sociales y van a las mismas escuelas y pertenecen a las mismas castas. Son hasta hijos de presidentes. Saludos a los Bush. A la gente los conoce como Illuminatis, ¿no? Quien así lo señala. Hay gente que así lo señala. Evidentemente, ponle que son o no Illuminatis, pero el punto es que pertenecen a un grupo. Sí, no, o sea, muy específico. Lo dije de mame, pero como creo que es Dave Chappelle el que lo explica bien, dice, tal vez, no, o George Carlin, uno de los dos, dice, tal vez no están como tal en una mesa tomando órdenes y decidiendo, pero sus hijos van a la escuela juntos, se casaron con las hermanas, o sea, sus intereses son los mismos, no necesitan ponerse de acuerdo para saber qué quiere él, entonces, como sus intereses están en común, no necesita ver esta secta donde se comunican y se planean qué van a hacer, sino que, pues, simplemente están actuando, pues, y haciendo como sus intereses les caen a cada uno, ¿no? Comparten intereses, se reconocen como iguales, como que tienen cosas en común que defender. Y ponle que sí. El problema es que los de abajo, muchas veces los trabajadores no consideran que tienen los mismos intereses. Muchas veces abajo nos vemos como competencia unos a otros entre trabajadores. Y la verdad es que sí, los mejores trabajos todos nos los peleamos. Los trabajos con más descansos, más prestaciones, todos nos los peleamos, porque no todos los trabajos son bien pagados, porque no todos los trabajos tienen muchas prestaciones. Y por lo mismo luego se hacen mafias entre los trabajos también, ¿no? De apalabrar los puestos, como se dice, y cosillas así, ¿no? Otra vez no por la gente, sino por la necesidad. Sí, la necesidad crea esa maña, pues. Decía Warren Buffett, un gran empresario estadounidense, dice, Marx, el papá del comunismo, sí tenía razón, sí hay una lucha de clases, pero mi clase la vamos ganando. Aguas. Así es, ¿no? Así es el rollo.
Sí, miré que tenías un canal, o sea, no miré que subieras cosas nuevas, eran videos así como hace que unos 5 años, cosas así, donde explicas de Marx y todo ese rollo. Llevábamos a tener un programa de radio y televisión, aquí local, en la radio y la televisión locales, sobre opinión, discusiones políticas con otros jóvenes. Se llamaba Plural. Ándale. Y ese nombre está basado en nuestro programa de radio en una organización estudiantil que teníamos también en la universidad, Plural, porque queríamos generar espacios de discusión como el que hoy tenemos en este podcast contigo, y por lo tanto te agradezco mucho la invitación. Pero sí, ahí teníamos ese tipo de discusiones y la verdad éramos muy libres en la discusión. Sí, no, ajá, los estuve escuchando desde que nos pusimos de acuerdo para esta entrevista y pues muy interesante y todo, son temas que a veces la gente pues no se mete a ver, no sabe, pero por eso en esta plática es que te dije, no me quiero meter en muchos, quiero que sea para que la gente lo pueda digerir, pues, ¿sí me entiendes? Porque es muy, hasta te digo, hasta yo que a veces me he adentrado y eso de tomos ahí pues, como álgebra a la vez, ¿sí me entiendes? Me llueve nomás acá, pero hay mucha información muy chingona que gente como tú la puede hacer digerible para los normales como uno, vaya. Y una de esas cosas que quería que más o menos lo hicieras digerible es como el rollo de Marx, el comunismo, todo ese rollo, o sea, tal vez no te voy a decir que me lo barajes así, porque a lo mejor es muy difícil, pero un resumen tal vez para que la gente tenga la idea del concepto. Pues Marx era un intelectual y un científico social y estudió distintos problemas de la sociedad desde el punto de vista de la economía, la filosofía, la sociología, y a partir de sus reflexiones y sus ideas, Marx llegó a una idea fundamental. Y esa idea fundamental es que la riqueza la producen los trabajadores. A partir de ahí hace el resto de consideraciones. Hay quien dice que la riqueza la producen las empresas, hay quien dice que la riqueza la producen los empresarios, hay quien dice que la riqueza la producen las máquinas, otros dicen que la riqueza la producen las tierras. Y depende, cada sociedad ha tenido en las distintas etapas de la humanidad una idea distinta de qué es riqueza y quién la produce y quién debe de distribuirla. Marx, muy resumido, él dijo que los trabajadores son los que producen la riqueza y que como tales deben de tener una mejor participación de la riqueza que ellos mismos producen, si no es que todo lo que produzcan. Para Marx puede haber empresas con solo trabajadores, pero no puede haber empresas solo con patrones. Y si uno cree que en efecto la riqueza debe de redistribuirse de mejor manera, eso te lleva a conclusiones como que debes de cambiar la ley, ya sea a través de los diputados, de los congresos, participando en elecciones, en partidos políticos, que es en lo que yo creo. Y hay otros que han considerado que no, que esos cambios son tan profundos que solamente se van a poder realizar a través de una revolución armada. Marx en su época, él decía que la violencia sería la partera de una nueva sociedad. Y él dijo que tenía que ese cambio de modelo económico solo se iba a dar mediante la revolución armada. Palabras que normalmente espantan mucho a los gobiernos, ¿no? Sí, pero también hay que entender que lo hizo en un contexto donde no había democracia, no había sufragio universal, era mediados del siglo XIX, Napoleón III era el presidente y luego emperador de Francia. Pues en esa época sí era muy válido. Ahorita ya estamos en el siglo XXI, hay más información, hay más libertades, evidentemente puedes cambiar la sociedad por métodos pacíficos, pero eso no significa que sea sencillo. Por eso se sigue estudiando a Marx, porque fue muy crítico con la sociedad que él vio y hay cosas de esa sociedad que siguen en nuestros días. Marx no vio los robots, no vas a ver algo que diga de robots. No, Marx no conoció sobre genética, sobre el desarrollo, no vio al hombre llegando a la luna, vio un mundo muy, muy distinto, pero hay cosas como que los trabajadores siguen siendo explotados y sigue habiendo trabajadores por más que digan que las máquinas sustituyen el trabajo. No, las máquinas sustituyen unos trabajos o todos los trabajos, pero se generan nuevos. Hay trabajos que ahorita existen que no existían hace 1000 años. Y aparte hay gente que tiene que armar las máquinas, ¿no? Como sea. Operar las máquinas y todo eso. Siempre va a haber trabajadores, personas vendiendo su trabajo y por eso siempre va a estar vigente Marx en cierto sentido, porque él siempre habló sobre la relación entre la riqueza y los trabajadores, si ellos la generan o no la generan. Y pues qué buena ligera explicación ahí de lo que fue el buen Marx, ¿no? Oye, otra cosa que me tripeó mucho de gente como ustedes que están bien metidos ahora sí que en la grilla y todo ese rollo, siempre me pregunto si sabes, por decir, estás muy metido en el partido, si sabes diferenciar cuando ya el partido a lo mejor no está haciendo las cosas bien, si crees que puedas separarte y decir, hey, ¿sabes qué?
siento que ya no son los mismos ideales de cuando empecé, o crees que es algo, o sea, te ponen la camisa hasta el final, o cómo funciona ese rollo. Siempre me he preguntado porque, pues te digo, a ti te he tripeado tus cosas y desde morro te ves bien morro, que andas, si me entiendes, bien metido y todo ese show, y normalmente es con la misma bandera, ¿no? Como decimos acá en la calle, pero te iba a decir, tal vez en las calles es diferente, ¿no? Un cholo que representa su barrio hasta el final, pero en la política, que es algo que pues beneficia o afecta al país, ¿cómo te das cuenta cuando a lo mejor ya no son los ideales? ¿O crees que te puedas dar cuenta o que llega un momento donde te ciegues, donde no, yo aquí me voy a morir con mi bandera hasta que se acabe? Y fíjate, es muy buena pregunta porque la podemos abordar desde muchas partes. Bueno, mira, voy primero a lo más romántico. Hay quienes cambian de principios y por ende cambian de partidos. Y hay quienes cambian de partidos para no cambiar de principios. Y hay quienes pueden cambiar de partidos y mantener los mismos principios. Por ejemplo, López Obrador, él fundó Morena, pero antes venía del PRD. Y antes de estar en el PRD, él estuvo en el PRI. Y él decía que como el PRI ya no defendía ciertas ideas, él se vio obligado a salir del PRI para defender esas ideas en las que él creía. El PRI antes, siempre autoritario, antes del 2000, pero el PRI antes era nacionalista y dejó de serlo. Entonces dijo, yo soy nacionalista, debo salirme del PRI para seguir defendiendo esos ideales. Y junto con miles de personas en ese momento fundaron el Partido de la Revolución Democrática, el PRD. Posteriormente pasan los años y el PRD, en opinión de la corriente que encabezaba López Obrador, dejó de ser un partido de ideología de izquierda, como ellos lo eran, y se convirtió en un partido de derecha, pero además sus prácticas ya no eran democráticas, sino ya se había confabulado con los intereses del régimen. Y López Obrador dijo, como yo no me quiero confabular, como yo no quiero cambiar mi ideología, sigo siendo izquierda, me saldré y voy a fundar ahora un nuevo partido político, que es el que hoy gobierna nuestro país, que es Morena. Eso es, digamos, el argumento de López Obrador, de me salgo de este partido político para seguir defendiendo mis ideas, que es, por ejemplo, el caso que tú mencionas. Y hay quienes dicen que no, que no es necesario salirse del partido porque mientras en los partidos políticos, en los estatutos, sigan los mismos ideales o los mismos principios por los cuales tú te afiliaste a ese partido, te puedes quedar a dar la batalla para defender esos intereses y que si ahorita, esos ideales, y si ahorita en cierta coyuntura del tiempo hay dirigentes de partidos que no están trabajando de acuerdo a esos estatutos, pues eventualmente con la misma política, con la participación de la gente, con más fuerza política, vas a poder recuperar ese partido político y defender esos ideales. Entonces ya depende de uno si cree que considera que la batalla se puede seguir dando por dentro o hay un momento en el cual te tienes que salir. Y hay, pero lo más común en el mundo es el cambio de camisetas. Al menos en América Latina es muy común el cambio de camisetas. Muchos se cambian de partidos políticos, pero meramente por interés, por conveniencia política. Ajá. Entonces alguien puede decir, no, es que el que se queda mucho con su partido político es alguien fanatizado u obsesionado. Pero alguien puede decir, no, es que se queda ahí porque cree en esas ideas y no anda buscando oportunidades políticas en todas partes, cambiándose nomás porque le conviene, electoralmente o políticamente. Entonces, el mismo fenómeno de cambiarte de camiseta, de cambiarte de partido político, lo puedes ver desde las dos facetas. Desde alguien que cambia de partidos porque quiere seguir defendiendo sus ideas, o alguien que se cambia de partidos, pero porque anda cambiando de ideas, porque le conviene. O alguien que se queda en el partido político, aunque los dirigentes del partido no estén actuando de acuerdo a sus ideales, porque creen ellos y quiere defender que esos ideales sigan siendo los de su partido. O alguien se sale, o alguien se queda porque le conviene y dice, bueno, a lo mejor no lo está haciendo, pero a mí me conviene seguir en este partido político. Entonces, esas 4 situaciones se pueden presentar. Sí, porque era una pregunta que te digo, miro que mucha gente sí se pone así la camisa y como dices, por decir en estos ejemplos, tal vez es mal visto los que se están cambiando de camiseta porque están buscando intereses más personales, tal vez. Pero por decir, en el caso de AMLO, que él lo hizo, pero él sí porque estaba más apegado a sus ideales, ¿no? Que como
como te decía, si ya llega un punto donde el partido no sigue esos ideales, ¿qué haces, no? Y pues dices, AMLO fue el que dijo, no, pues yo traigo este rollo y que AMLO pues lo describen como el mejor político, ¿no? Hasta ahorita yo creo de México, aunque hay gente que dice que es el peor, pero es innegable toda la gente que lo sigue, o sea, es innegable desde que tiene años, que ha caminado por más calles, yo creo, de México y pueblos, o sea, hasta calles que ni son calles todavía, Sí. que cualquier otro, y pues gran parte de esos años, bueno, que él lleva mucha carrera, pero tú has estado ahí también, pues sí me entiendes, si no me equivoco, te digo, desde bien morro ahí. Desde que estábamos en el PRD, yo por ejemplo, yo fui de los que nos cambiamos de partido político. Y alguien pudiera creer que es por interés, por Ajá. conveniencia, que tiene de todo el derecho a creerlo. Pero hay quienes decimos, no, pues es que el PRD ya no daba de sí y había que crear otro partido político. Entonces, También eso decir siempre conveniencia no existido. tiene que ser malo, ¿no? O sea, como dices, si te conviene a tus ideales que estás defendiendo cambiarte de partido, pues no creo que tendría que tener una connotación mala todo Pues el más que tiempo. conveniencia sería congruencia con tus Ah, ideales. ok, ándale. Cuando me refiero a conveniencia es conveniencia vulgar. Ajá, de que... Dinero, Sí, sí, sí. cargos, Intereses personales. posiciones, Ajá. estatus, porque mucha gente se mete en la política por eso, y eso es lo que hace que a la gente no le guste la política, porque es, yo me voy a afiliar a tal partido porque tal partido tiene estas ideas X, y cuando llega el gobierno los va a defender, y resulta que llegan y no las defienden, que defienden otras cosas, o que ni les importa a los que llegaron al gobierno, y dices, para esto me metí, Sí. para esto no. Entonces, eso es lo que espanta a mucha gente de la política, que Ay. la gente se aprovecha para su fin. Sí, hay algún político que tú digas, este vato está bien perro? ¿Sabes? Como alguien que admires. O sea, me imagino que AMLO es uno de ellos, Sí, por pero... supuesto. Ajá, o sea, eso ya está más que claro. Pero alguien más que tú digas, no sé, por decir, si hablamos de fútbol, un buen delantero, ¿sí me entiendes? Pero en la política, quién, Pues ahí a nivel mundial, a nivel local, no sé, ¿qué ejemplo te gustaría pues más? local, hay que darle un local y un, pues nacional, ¿no? Porque el local sería aquí en Tijuana, alguien, Claro, o, claro. Mira, hay un ensenadense que nació en Mexicali, que es el profesor Gilberto Flores Muñoz. Él es un ícono de la vieja guardia de la izquierda de Baja California. Él es académico, él es oceanólogo, una persona preparada. Si uno va a la UABC, a la Facultad de Ciencias Marinas, el laboratorio de la Facultad de Ciencias Marinas lleva su nombre, porque fue un académico importante, ya retirado, jubilado y disfrutando su vejez, sus nietos y su vida ya en el retiro. Pero él también fue líder sindical de los profesores de la universidad y fue diputado local del entonces Partido de la Revolución Democrática por Ensenada, diputado local en el Congreso del Estado, fue regidor también en la ciudad de Ensenada por el PRD, también el mismo partido, de la misma ideología, y fue dirigente de este partido en Ensenada. Entonces durante los 90 fue cuando tuvo la mayor parte de su actividad. En los 80 como líder sindical, enfrentando al autoritarismo del PRI en esa época, arriesgando el pellejo, porque en esa época no teníamos las libertades de ahora. Entonces, manifestarse en contra del partido autoritario conllevaba ciertos riesgos. Y mientras más era la definición, y si eras de izquierda, más todavía, porque en esa época el PRI toleraba el PAN, porque el PAN pues era un partido principalmente, las cosas cambian, de clase media. Entonces pues los panistas no eran guerrilleros, no recurrían a la violencia, y además ellos, el modelo económico que tenían, no representaba nada en contra de los empresarios ni de los ricos. El PAN es el partido de los empresarios, siempre ha sido. Eh, pero sí estaban en contra del autoritarismo en esa época, entonces los dejaban existir, pero hasta cierto punto. A cambio, la izquierda, sobre todo antes del 88, que es 89, cuando nace el PRD, el primer partido grandote de la izquierda. Antes los partidos de izquierda eran muy chiquitos en México. Pues ser de izquierda conllevaba cierto riesgo, ser el underdog, ¿no? Como le dicen. por supuesto. Entonces, este profesor, Gilberto Flores Muñoz, que le dicen y le decimos sus amigos, el Chato, saludos hasta Ensenada, a Sexto Ayuntamiento, pues fue líder sindical en esa época y dirigente de los profesores de la universidad, y que se enfrentó y denunció que el PRI no se tenía que meter en los temas de la universidad, y menos de manera autoritaria. Y como legislador y como regidor, él impulsó muchas iniciativas muy buenas que siguen vigentes hoy en día, y no se enriqueció, no se corrompió. Él vive modestamente en su casa con su familia de toda la vida, como que le alcanzó con su salario de profesor universitario, como investigador, y vive en la justa medianía. Entonces, un ejemplo
de que sí se pueden hacer las cosas bien y que puede seguir teniendo prestigio entre la gente. Y él, por ejemplo, él propuso la primera ley de participación ciudadana, la propuso el Chato Flores. Cuando se puso en boga el tema del cine, él fue de los iniciadores para que desde el Congreso empezara eso. Él fue diputado del 98 a 2001 y con el furor de Titanic, recordemos que se filmó en los 90 en Baja California, pues él vio que hay potencial, hay que crear una ley de cinematografía. Y como regidor, en Ensenada propuso algo que le llamaban la ley del cielo, que es un reglamento municipal, pero pues es ley porque es más conocido ese término, donde se establecía qué tipo de luz tenía que haber en la calle, tanto de alumbrado público como de comercio. Yo no diría para qué. Pues para que tengamos derecho a noches más luminosas, para ver las estrellas. Apreciar la naturaleza es un derecho, eso es muy avanzado. Pero también hay un tema de conveniencia. Acuérdense que al sur de Ensenada, llegando a San Quintín, antes en San Telmo, hacia la izquierda, está San Pedro Mártir. Y en San Pedro Mártir está el Parque Nacional San Pedro Mártir, y al interior del Parque Nacional San Pedro Mártir está el observatorio astronómico más grande del país, de la UNAM, el Observatorio San Pedro Mártir. Entonces, si hay muchas luces, el observatorio astronómico no va a poder realizar sus investigaciones hacia el espacio, hacia el cielo. Sí, toda la contaminación de las luces. Exacto, enfrentó con ese reglamento la llamada contaminación lumínica. Entonces, algo muy importante, algo trascendental, que ayuda para el municipio, para la gente y para el país. Entonces, es, digamos, entre otros compañeros, por supuesto, alguien que reconozco como político, un ejemplo a seguir desde la izquierda en nuestro estado. Sí, sí, qué chingón. Sí, siempre hay figuras así. Y igual te pregunto de AMLO, yo sé que pues ha de haber un chingo de cosas que le admiras, pero ¿cuáles son los puntos fuertes que sí le tomas y los tratas de hacer? Que mires tú, el pato hizo algo así, creo que yo también, okay. Mira, lo más importante, muchas cosas, pero el legado yo creo más importante de él como persona, a todo el pueblo de México, no importa si uno cree en él o no, en sus ideas, no importa si te caiga bien o no, es el valor de la persistencia. Persistir, insistir y nunca desistir. Y él nunca ha dejado de insistir en lo que cree que es importante, en lo que cree que ayuda a las personas. Y su trayectoria política es de alguien que persiste, y que persiste, y que persiste. Y que no se deja rendir. Y creo que eso es muy de nosotros los mexicanos. La gente todos los días trabaja y no se cansa. A la muerte la vemos con alegría, tenemos esperanza, tenemos entusiasmo. Creemos que el trabajar nos va a todos a sacar adelante. Creemos en el futuro, creemos en la esperanza. Eso es muy mexicano. Pero no teníamos un ejemplo político al respecto. Porque en muchos países con democracias más desarrolladas que la nuestra, es normal ser candidato a algo muchas veces y insistir hasta que pegue. Aquí, como nos gobernaba el PRI antes del 2000 en el autoritarismo, decíamos, no, si no ganaste la primera ya no te quiere la gente, no vuelvas a participar, eres un aferrado al poder. Cuando el derecho a competir es lo que define una democracia. En una democracia, sobre todo lo podemos decir que es en un sistema de mayoría como el nuestro, solo gana uno. Y hay muchos candidatos, pero solo gana uno. Entonces, lo más común la democracia no es un sistema donde el que tenga la mayoría gana. La democracia es un sistema donde muchos pierden. Es lo más común. Las cosas las defines por lo más común. Sí, son más los perdedores que el que gana. El que gana. Entonces, pero tienes derecho a seguir insistiendo. Yo soy de la democracia. Entonces, te digo, en España tuvieron a Felipe González, que ganó hasta la tercera ocasión, en los 70s, 80s. En Chile, una democracia que nadie va a decir que no es más desarrollada que la nuestra, Salvador Allende ganó hasta la cuarta candidatura. En Brasil, Lula da Silva, que ahorita volvió a la presidencia, ganó hasta el cuarto intento. Y hay distintos ejemplos en todos los países desarrollados, de países democráticos o no, también donde el político llega a la presidencia o llega a cierto cargo hasta repetidas ocasiones. Entonces, ese ejemplo no lo teníamos en México, de que un candidato repitiera y eventualmente ganara. Y ese es el valor, creo, personal de López Obrador, de su vida, que más rescato como ejemplo, pero también le sirve a todo el pueblo de México. Tú síguele, eventualmente. Sí, era como esto que, por decir, yo fui a la primaria, a la escuela allá en el otro lado, y había este dicho muy común que era de que puedes ser presidente si tú quieres, pero pues en verdad no nadie se la creía hasta que llegó alguien como Obama, digamos, ¿no? Que ya empezaron a creer, por decir, otra gente de que sí se puede. Siento que este fue el caso con AMLO, o sea, hace realidad esa idea que todos tenemos de que puedes hacer esto y otro, pero en verdad
no ves a alguien que lo esté haciendo. Es algo que yo decía así como, por decir, aquí uno de morro le entra a veces a hacer cosas turbias porque ves que son los únicos que tienen dinero, o sea, lo que más se te acerca, a lo mejor quieres ser cantante o algo, pero no conoces a nadie que la ha armado de ser cantante, o sea, todos los que ves famosos son gente lejana a ti, de otros lados, pero el hecho de ver a alguien, como dices, con todas las adversidades, que todavía, obstáculos ni siquiera naturales, o sea, hay gente que se le estaba poniendo enfrente y aún así, que demostrar que la perseverancia es la que gana, pues sí es algo muy ahora sí que muy aparte de sus políticas y todo, es algo muy de admirarse porque pues, Como esfuerzo humano, ajá, como como eso. esfuerzo humano, superación personal y es algo que sí es un ejemplo que, pues sí, todo México debería de tomarlo. Y yéndome un poco a lo mismo que estamos hablando de sus declaraciones, es muy polémica el tema de seguridad, ¿no? De AMLO por los gobiernos que estaban antes, cómo tomaron esa medida, que ahorita estamos viendo las consecuencias como con los arrestos de Genaro García Luna, el Bester Gordillo, creo que también eso fue muy sonado. Y el giro que le da AMLO, ¿no? Porque pues definitivamente no, desde el dicho de abrazos, no balazos, cosas como esa, como que quiso abordar, está muy curada que quiera abordarlo de otra manera, pero ajá, quería que me hablaras un poquito de eso, pues de su tema de seguridad, cómo ha cambiado todo, que salió mejor que los de antes, que a lo mejor no le funcionó, Bueno, el asunto está en que, como bien mencionas, un problema que se desarrolló en muchos años no se va a solucionar en pocos para años. nada. Tendrías que recurrir a medidas muy radicales que no se pueden en México por el contexto de nuestro país, pero por ejemplo, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, tiene al ejército en las calles deteniendo sin juicios y humillando a los presos. em, y construyendo las cárceles más grandes de América Latina y la gente dice, mano dura, eso funciona. Y eso va a hacer que se acaben los homicidios y se mejore la inseguridad. Y uno puede ver los datos de El Salvador, ahorita les con Andrés Manuel, pero para poner un Sí, sí, ejemplo, no. y ve que sí, que en efecto ya se redujeron los homicidios y que se han eh, reducido otros tipos de delitos. Pero eso significa que ya no hay gente realizando esos delitos, no que haya los, los orígenes y las razones sociales que provocan que haya esos delitos. Antes de las últimas medidas radicales de Bukele en el último año, al inicio de su mandato ya había hecho medidas de ese tipo. Y cuando aflojó, repuntaron los delitos. Tuvo que volver a recurrir a la mano dura para que los delitos volvieran a bajar. Pero la mano dura, como ha demostrado la historia de la humanidad, no puede durar siempre. Siempre sueltas. Ni siquiera porque quieras, no puedes. Y muchas veces el rebote es peor. Así es, porque no modificaste las razones sociales, los orígenes que provocan que haya gente delinquiendo en las calles, ya sea por gusto, placer, necesidad, pero todo hay un contexto social que provoca que eso suceda. Decía Fidel Castro en la ONU que las bombas nucleares, cuando estaba joven, paz descanse el comandante en jefe, decía Fidel que las bombas nucleares pueden acabar con los hambrientos, con los enfermos, pero no pueden acabar ni con el hambre ni con las enfermedades, que es distinto. Y creo que se miró más o menos, por decir, con los gabachos cuando, después de estar un chingo de años en Irak y todo eso, y cuando se van, y el día que se van, Mira, fíjate, buen ejemplo. o sea, se miró, todos miramos los videos de No la había gente. talibanes, se fueron otra vez. Y, ajá, o sea, y duraron años ahí con mano dura, si no es que muy dura. Sí, Y, violando y el día que se fueron, el día que se fueron las tropas, no el día que sigue ni nada, ese mismo día gente, o sea, se armó un caos. Claro. Pero a ver, volvamos a como decías, Y el López Obrador lo que le está apostando es a cambiar la sociedad y y que ya no existan las cosas que provocan que la gente, para empezar, se vea necesitada de recurrir a actividades fuera de la ley. Si mucha gente tiene que hacerlo, y eso es claro, es evidente, y no se trata de justificar, sino que hay un contexto en el cual tu salario no te alcanza y te ves obligado a ciertas cosas. Muchas veces, pues como en Breaking Bad, ¿Sí? le dio cáncer y no tenía dinero. O sea, eso pasa. Y Sí, te conviertes en producto de tu, necesidad de tu entorno. de tu entorno. Diría el meme, es chistoso porque es verdad. Ujú. Entonces, lo que está planteando López Obrador es primero hay que reducir la pobreza. Pero también hay que cambiar la mentalidad, porque en los últimos 40 años del neoliberalismo se
difundió una idea de que el éxito es tener dinero. Y el éxito es tener lujos, y el éxito es tener carros, tener mujeres, y se fomentó en la cultura, y se fomentó en la música, Y fue a base de lo que sea, ¿no? Tener dinero a como sea, o sea, el fin justifica los medios y... Peor es ser un fracasado, y no lograr el éxito. Y, hasta Shakira lo dice, ¿no? ¿Qué dirá la familia si eres un fracasado? En cualquier parte te dicen, no significa que lo esté justificando, pero si es un contexto donde... Sí. ¿Qué pasa si no logras el éxito económico, acumular prosperidad, del éxito material? Y también hay que cambiar esa mentalidad de que no es necesario volverte millonario ni ser rico para ser una persona exitosa, una persona de bien. Hay que cambiar lo que entendemos como éxito personal y eso va a tomar años. Y hay gente que también se siente presionada a tener capital, a tener dinero, a tener carros. No uno, dos, tienes que tener dos. Uno para el trabajo y otro para salir. No, y también se vuelve, por decir, se tinta mal rollo si te andas en camión, si quieres subirte al Sí. taxi, cosas así, es como que muy, oye, hoy se anda jodido, ¿sí me Sí, entiendes? sí. Aunque en verdad no andes y simplemente es la mejor manera de transportarte, pero está Te muy... flojera manejar ese día, Ujú. tan normal como eso. No, hoy no quiero batallar con el tráfico porque es viernes y aquí en Tijuana juegan los cholos ese día y no quiero enfrentar el tráfico, tengo flojera, no tengo prisa, además puedo tardarme como se tarda ahorita el transporte público. No, sinónimo, como dices, de fracaso, de derrota. Oye, tranquilo, viejo. Me Sí, quiero bregar es ya. más que nada la mentalidad porque mucha gente dice se necesita educación o tener las cosas a la mano, pero, o sea, todos tenemos el internet a la mano y la gente no lee, o sea, puedes tener toda la información que quieras en tu mano y puedes estar viendo TikTok todo el día Pero y... porque tampoco se ve bien en una peda si tú te pones a hablar de noticias o comentar cosas, no va a faltar que, ay, ¿por qué ahorita? Si ahorita es Ah, peda. para eso voy, por eso es que la mentalidad es donde tienes que, porque puedes tener todo lo necesario, vaya, para sobresalir, pero si sigues pensando en un mundo de cacahuate o algo muy chiquito, pues nunca vas a salir del barrio, ¿no? Como dicen, nunca vas a salir de jodido. Entonces tienes que, por ejemplo, también eso, que la expresión salir del barrio se ve como, nunca vas a salir de jodido, pues, y no, salir del barrio no tiene que ser sinónimo de éxito. Oh, no, claro que no, Yo pero... entiendo cómo lo dices, pero Ajá. o sea, hasta ahí, de esas frases tenemos esa idea, pues. Sí, porque, por decir, yo lo cuento en otro episodio como de morrillo me gustaba andar conociendo y era de que aquí yo aprendí a manejar desde bien morro, entonces me robaba el carro y me iba por mis amigos, les decía, güey, vámonos a conocer, pues estamos niños, 12, 13 años, y agarraba la vía rápida y me iba, ¿así me entiendes? Entonces, pero yo era de los pocos que les daba por salir del barrio literalmente, o sea, muchos están felices aquí, de aquí a la otra colonia y de regreso, de aquí al Soriana y de regreso. Hay muchos morros que, ahora que traía a los raperos, uno de los morros nunca había, o sea, fuimos al hipódromo a grabar unas cosas y era así como el príncipe del rap cuando llega así me entiendes, o sea, el vato no conocía más fuera que lo del barrio y se tripeaba y decía, y pues era bien chistoso porque, ay güey, aquí está huele diferente, ¿sabes cómo? O sea, había comentarios así. Y que yo me tripeo porque digo, güey, yo en mis tiempos no había ni GPS. Yo literalmente agarraba monte y A ver qué nomás show. donde me entré y de ahí me regreso para mi casa, ¿sí me entiendes? Y los morros ahora teniendo lo que es literalmente el GPS. Y luego yo era porque pues cotorreaba morras de otras colonias y cosas así y andabas ahí. Pero los morros, te digo, ni por eso pues, o sea, y teniendo más accesibilidad para hacerlo, más manera de andar en otros lados. O sea, te digo, uno ve hasta cuando gente anda de viaje y dice, ay güey, qué chingón poder ir a conocer para allá, cosas así, pero hay mucha gente que no le... Y eso es al término que yo decía, salir del barrio, o sea, mentalmente, pues, o sea, no tienes que... Hay mucha gente del barrio que es feliz y va y visita y viaja Pero y hay todo. gente que viaja y no sabe nada. Exacto, Hay también. gente que no sale y sabe más, Ujú. porque si leyó, porque se investigó. Entonces, Exacto. decía Bob Marley, emancípate de tu esclavitud mental. Ujú. Entonces, no necesitas, y también es salirte de una realidad material para desarrollarte como persona. Lo que se trata es abrir la mente, ¿no? Abrir la mente. Ajá. Salir, conocer, tener otra perspectiva, otras ideas, saber que el mundo es muy grande, pero no necesitas ir. Y eso es lo que sí nos ha metido los últimos años del neoliberalismo, y eso también explica muchas de la presencia de la gente que decide dedicarse a actividades fuera de la ley, cualesquiera que sea. Hay mucho gente que es millonaria haciendo defraudación fiscal. Ujú.
Porque siempre dicen, no, el crimen organizado. El crimen organizado Imaginan también es... un ranchero con un cuerno de chivo, pero no ven a los banqueros, no ven a... Pues, curiosamente, Sí. otras instituciones públicas y privadas. Entonces, eso permea en todo. Entonces, nunca hay que creer también que los problemas de la inseguridad se resuelvan de abajo hacia arriba, se resuelven de arriba para abajo. Porque si el presidente es corrupto, el secretario de seguridad va a ser corrupto, y si el secretario de seguridad es corrupto, hacia abajo los demás van a ser corruptos. Por eso es tan importante, y no se trata de que las instituciones sean menos importantes que las personas, no, las instituciones son más importantes porque las personas se van y las instituciones se quedan, pero sí se requiere el ejemplo para que las cosas puedan cambiar. Y si ahorita, como ya demostró la encuesta de seguridad del INEGI, ha habido una disminución en la mayoría de los estados de percepción de inseguridad, pero además en datos reales, es, entre otras cosas, porque hay un presidente que pone el ejemplo, porque hay un presidente que respeta la ley y trata a todos por igual y es honesto y no es corrupto, y por ende hay por primera vez en la historia de México una secretaria de seguridad. La persona que está al frente de la política de seguridad en nuestro país es una mujer, también íntegra y muy preparada, Rosa Isela Peralta. Entonces esas cosas definen también muchos cambios. Yo creo que el cambio principal entre con lo que comentabas de la política de seguridad antes a como es ahora, sí es el cambio de perspectiva, el cambio de solucionar los problemas, no a los, permíteme decirlo, los problemáticos, pero también que al frente ya no hay gente que esté defendiendo intereses tanto legales como ilegales, sino ya hay quien está al frente de la política de seguridad, ya hay personas al menos en el nivel federal que están defendiendo pues la ley y tratando a todos por igual como se debe hacer, no favoreciendo a unos y afectando a otros. Y a ver, una de las palabras que mencionaste ahorita, pues inseguridad, ¿no? Vivimos en Tijuana, un problema que siempre hemos vivido, estamos malamente acostumbrados, muchos tijuanenses pues, a la inseguridad en general, del crimen organizado, el abuso de la autoridad, que ahorita pues es muy sonado, no sé si veas ahí en las redes como traen en jaque a la policía estatal, por ende le rebota a Marina del Pilar, entonces, ¿cuál es ahí la dinámica cuando se brotan, por decir, hay grupos de Facebook con un chingo de quejas ciudadanas, cosas de eso, cuando esa noticia llega a la administración, ¿cuál es o sea, qué hacen? ¿Cómo lo toman en cuenta o lo ignoran, esperan a que, o sea, qué pasa? Porque uno pues ahora sí como ciudadano, miras un chingo de noticias, miras un chingo de cosas, y por decir, yo vivo aquí, yo crecí aquí, yo sé que tal vez a veces hasta exageran un poco, se puede ver peor de cómo es en realidad, pero si eres una persona que no es de aquí, ves esas cosas y dices, ay, güey, estos güeyes cómo están viviendo, ¿sabes? Cuando gente, pues ahora sí que de aquel lado de la moneda de gobierno, se mira todo esto, lo toma en cuenta, lo ignora, ¿cuál es el rollo ahí? Todo se toma en cuenta, la pregunta es qué tanto puedes hacer. Ok. Cuando estás del lado ciudadano, tú vas a exigir y es tu papel exigir. Cuando estás del lado del gobierno, tu papel es responder a todos por igual, porque todos tienen derecho, pero no puedes responder a todos al mismo tiempo además, porque tienes recursos limitados. Tu tarea principal entonces, si no te alcanzan los recursos que tienes, es buscar la manera de que cada vez te alcanzan más. Pero para que te alcancen más, tienes que reorientar el presupuesto, incrementar el presupuesto, tienes que hacer muchas cosas, allegarte de muchos recursos para poder atender más problemas al mismo tiempo. Mientras tanto, priorizas. Y muchas veces se prioriza, en ocasiones, el que es más fácil de resolver o el que más urge resolver. Que termina siendo una decisión difícil porque al que tomes el otro se va a agüitar y va a decir, ¿por qué a mí no y a este sí? Sí, entonces, sí. John Rawls de alguna manera siempre terminas como que siendo el malo, ¿no? Aunque en la teoría de la justicia es a quién debes de ayudar más. ¿Qué es lo justo? ¿Apoyar a quien más lo necesita o a quien más lo merece? ¿Apoyar a quien más tiempo ha esperado o a quien si apoyas beneficias a más gente? Entonces son discusiones antiquísimas. En la filosofía política siempre se ha discutido eso. Y lo expresas con mayor dramatismo en el tema de la inseguridad, porque ahí estás hablando sobre temas que conllevan la vida de las personas. Decía Max Weber que el Estado es el monopolio legítimo de la violencia. Entonces, ninguna otra organización, ningún otro grupo, ninguna otra persona, porque durante mucho tiempo los reyes decían que ellos tenían ese derecho, ya no, luego se dice, no, es el Estado elegido entre todos, porque entre todos decimos a ellos, son los encargados para hacerlo. Pero decía, tienes el monopolio legítimo de la violencia. Entonces, ese monopolio legítimo es legítimo porque la ley lo define
o porque lo pones en beneficio de la sociedad. Entonces siempre hay una tensión. Pero siempre está esa tensión no solamente entre lo que tú prefieras, sino lo que puedes. Hay una tensión entre qué puedes y qué prefieres hacer. Y dependiendo, cada decisión es la decisión que tomas, el contexto. A veces alguien pudiera tener la consideración de que no he dado resultados en este tiempo, tengo que hacerlo más fácil para subir mi cantidad de resultados. Por ejemplo, de 100 llamadas pidiendo urgencia, el mes pasado atendimos 15 y ahora atendimos 30. Crecimos un 50%. Pero eran llamadas de gente que te estaba diciendo, oye, hay un gatito arriba de un árbol. Ujú. Pues hay mucho animalista en Tijuana, creo que es importante bajar Sí, al sí, sí. gatito. Pero tú puedes decir, pasé de 15 y subí a 20. Sí, pero son 5 llamadas nada más, pero de 5 mujeres que están denunciando violencia al interior de su hogar. O que se alcanzó a prevenir un delito, O ¿no? que se alcanzó a prevenir un delito, el que quieras. Entonces, caray, sí subiste el doble, aquí nomás subiste un tercio, pero ¿qué tipo de cosas? Entonces, esa discusión entre lo que puedes y lo que quieres hacer es una tensión permanente. Y depende quién decida si dices que es la más necesitada o la que merece más, pero quién decide quién merece más y quién necesita más también, ¿no? O sea, Por eso es importante la política, porque ahí es donde los políticos te tienen que decir en qué creen, en qué van a atender primero, la que lo merece o la que lo necesita. Y ahí es donde se surgen las diferencias y las ideologías políticas. Los políticos de cierta ideología van a priorizar, los de la derecha, por ejemplo, a quien lo merece, y la izquierda va a priorizar a quien lo necesita. Ambas porque creen que eso va al final a beneficiar al conjunto de la sociedad. Pero ahí, por ejemplo, hay una diferencia de a quién atiendes más. Por eso es importante conocer quiénes son los políticos, aunque nos caigan gordos. Es más, es importante porque nos caen gordos. exactamente. Más todavía. Hay que saber quién es el malo para tenerlo. Bien Como checado. es lo que dicen de los racistas. Lo bueno de Trump es que los destapó a todos. Pues ya de Ándale. perdida sabemos quiénes son los racistas. ¿Cuántos hay? Hay quien ¿Cuántos dice que no hay? hay tantos ya, que No, ya era del no. siglo pasado. Y ay, caray. Hasta la Casa Blanca, ¿no? Terminaron haciendo su... Más vigente que nunca esas cosas. Sí. Entonces, Pero otra vez, los políticos no deciden, no son los gobernantes, sobre todo los locales, personas que tienen a sus anchas las posibilidades de decidir. Aunque quieran, muchas veces no pueden. No, pues no. Entonces, esa es una tensión permanente. Sí, y hablando en tema más nacional, otra de las críticas que veo que le hacen a AMLO es de que no se ha ido sobre tantos capos como lo hacían a lo mejor otros gobiernos, pues. Como que ha habido un poco más de, digamos, relajado en ese aspecto, no sé si sea la palabra, pero no ha habido, pues antes, aparte que era puro show, pero a cada rato mirabas la captura de jefe de plaza de fulanito de tal lado, o esto y lo otro, y es algo que ahorita, la neta, pues no se ve tanto. Muchas de las figuras de ese mundo, pues son las mismas que han estado por varios años, desde antes, yo creo, desde el gobierno del señor López Obrador, pero... ¿Por qué crees que le critican eso? ¿O sí crees que lo está combatiendo? O sea, es algo que lo dejó tal vez por, como dices, tienes que o ir por esto o ir por lo otro y pues a lo mejor a él le tocó o prefirió ir por atender otras necesidades que en los gobiernos anteriores se habían estado atendiendo, o sea, la guerra, todo ese tipo de cosas y todas las violaciones de derechos humanos y todo ese rollo que conlleva la guerra. Tal vez, como dices tú, había dos cosas que tenía y termina siendo hermano, o sea, por no atender una te va a llover y por igual. Pero tú cómo la ves, ¿cuál es tu... Hay quien dice que muchos críticos dentro de la oposición a López Obrador, que él sigue siendo la misma estrategia de antes. Hay quienes dicen, yo no veo los abrazos, sigo viendo puros balazos. Y hay quienes dicen que no. O sea, es como bien señalas, no va a quedar, siempre va a haber manera de criticarlo en ambos lados, en ambos sentidos. Pero lo cierto es que López Obrador, regresando a la intervención anterior, no ve el tema de la delincuencia, la inseguridad como un tema de personas, sino como un problema social. Entonces de nada te sirve detener a quien detengas, mentalidad es lo que dices? porque lo van a sustituir. Es como el monstruo griego, la hidra, el monstruo de 1000 cabezas. Y habiendo tantos morrillos queriendo seguir el rollo por lo mismo de la mentalidad que no... Sí, y que los entrenan, los educan, los preparan desde tiempo. Entonces, que el cabeza siempre hay. El problema es cómo le haces que ya no exista el fenómeno social. Entonces, en efecto, López Obrador se quiso ir a la raíz, por eso los apoyos a los jóvenes, que en lugar de que vaya las redes de cualquier actividad ilegal por los jóvenes, vaya
en este caso el Estado, apoyándolos con programas sociales como Jóvenes Construyendo el Futuro, o construyendo más escuelas, o generando más carreteras para que puedan conectarse a los municipios, promoviendo el desarrollo, combatiendo la pobreza. Él apostó a eso y yo creo que sí le va a dar resultados. Pero también tienes que hacer cosas en el corto plazo. Y eso pasa, por ejemplo, en el tema de lo local, que los policías vivan mejor, que los policías municipales Exactamente, tengan si les mejor fuera ingreso bien y todo eso. y tengan seguros buenos, porque un policía sale y no sabe si va a regresar ese día. Exactamente, y en un lugar como Tijuana, que es muy peligroso ser policía, sí está muy cabrón que no les paguen bien, ¿no? No, nunca falta alguien que maneja y que se encabrona y le choca y atropella al policía. Deja tú de la delincuencia organizada. Hay mucha gente enojada manejando en la calle. en Eso que Tijuana. ni que también, El sí. tráfico también. Entonces, un policía Que tiene ese que es otro problema, ¿no? El tráfico y todo ese rollo. Entonces, el policía municipal tiene que salirse todos los días sabiendo que su familia no va a quedar desprotegida, que va a haber un seguro de vida para todos sus hijos y que van a ir a la escuela y van a seguir siendo personas de bien y que a lo mejor ya no hay papá, pero ahí estado ahí ayudando a la familia. Tienes que hacer eso para que vayan con motivación. Necesitas hacer eso y en todos los estudios de seguridad se ha demostrado que es un factor determinante para que las cosas cambien, para que las cosas puedan mejorar. Y López Obrador, cuando crea la Guardia Nacional, crea una institución de seguridad interior con muchas prestaciones y con posibilidades de carrera, de crecer. Y el actual secretario de Seguridad del Estado, que es general, él mencionó en un discurso inaugural, cuando recién inició el actual, una idea importante. Dice, la idea es que cualquier agente pueda pensar que él puede también ser secretario de Seguridad eventualmente. Tiene que verse como una carrera de vida, como un proyecto, una posibilidad de desarrollarte, de estudiar. No tiene que ser visto nada más como una actividad para cumplir cierto papel o cierto prejuicio social, pues. Entonces, eso también ha estado haciendo López Obrador. No solamente cosas en el largo plazo, que atender los problemas sociales, sino en el corto y lo más... Es importante, siempre dice, invirtieron en patrullas, invirtieron en cámaras, invirtieron en armas. Bueno, y en las personas, hay Sí, que cuidar a tu porque, equipo. de hecho, o sea, hace poco grabamos un video allá para Villafontana y en donde grabamos en las fábricas, pues era un campamento de la Guardia Nacional. A mí me impresionó mucho ver la manera en que, pues, dónde estaban. O sea, yo me los imaginaba antes, escuchabas que están en hoteles y cosillas así, pero literalmente era un campamento improvisado en fábricas abandonadas. Y pues, o sea, nosotros ahí, pues nomás les dijimos que íbamos a grabar y les invitamos comida y todo el rollo, o sea, porque siempre, pues, normalmente en las grabaciones de video, pues, hacer todo el catering, no traemos mucha comida, pero pues como estaban ellos y estaban ahí, no, pues tráete para todos. Pero me impresionó ver la situación en la que se estaban viviendo, la neta, o sea, porque pues sí se andan rifando bien cabrón el pellejo, la neta, sea lo que sea, y verlos en esas condiciones, pues sí te quedas como que, la madre, o sea, tienes una idea a veces del gobierno, porque uno dice gobierno sin diferenciar entre municipal, estatal, y verlos así, pues sí te quedas como que, ay, güey, sí me entiendes, o sea, estos güeyes sí, o sea, Sí. aparte que es un trabajo muy riesgoso, las condiciones en las que están, eso Hay es... que mejorarlas para que hagan mejor su trabajo. Si se están Exactamente. rifando el pellejo y estando como están, tienen que estar mejor Exactamente. para que lo puedan hacer también su mejor manera. Es como cualquier trabajo. Ujú. Uno quiere su trabajo y le echa ganas y le tratan bien, si tiene un buen ingreso, si hay un buen ambiente laboral y si además tu jefe directo es una persona a quien admiras y reconoces, trabajas, pues. Y lo mismo en esta tarea también. Sí, una palabra de la que también se me queda mucho es la palabra radical, porque te digo, igual gente que no conoce mucho del tema piensa en radical y piensa en gente como pues, los talibanes, ¿no? Piensa en movimientos así muy radicales, extremos. Y mencionabas otra cosa que era, muchas veces ha habido movimientos violentos. ¿Crees que la violencia en algún punto para hacer cambios y eso es necesaria o crees que los movimientos 100% pacíficos sí son más efectivos que cualquier acto de No, violencia? depende del contexto, depende del contexto. Yo creo que Hidalgo no hubiera podido hacer la revolución de independencia en paz en esa época, Ujú. pero sí creo que Gandhi, por ejemplo, pudo hacer la independencia de la India en el siglo XX en paz. Hay contextos que te los determinan. Ese tipo de decisiones, que son acciones políticas, como la política es una actividad colectiva, no la defines tú solo. No existe de que una sola persona decidió algo, no es cierto. Tiene que haber mucha gente que quiera participar, que quiera hacer cosas, y yo creo que eso depende del contexto. Y por ejemplo, claro que era necesario en nuestra guerra de liberación nacional durante la independencia, claro que era necesario para defendernos de la guerra contra los estadounidenses, claro que era necesario para derrocar al dictador Porfirio Díaz,
Pero ahora, con una ciudadanía más consciente de sus derechos, con más libertades, fruto de las luchas del pueblo de México, para lograr los cambios ya no es necesario una revolución armada. Tenemos un arma más poderosa que en Estados Unidos no es fácil de adquirir. Es más fácil conseguir un arma que esto, que tu credencial para votar. En México tenemos una ley y podemos seguir las mismas reglas para sacar esta arma, no importa el estado, son las mismas reglas. En Estados Unidos no. Para votar, para tener derecho a votar, son distintas las reglas en un estado que en otro. Por eso decía López Obrador que hay más democracia en México que en Estados Unidos. Sí, porque hay mucho exconvicto que no lo dejan votar, hay mucha gente que no... Tiene mucha razón eso de que hay más democracia por acá Y sí, se me fue el rollo lo que estábamos hablando porque eso qué loco que sí es cierto, o sea, porque allá, por decir, yo estuve en una cárcel federal cuando estaba morro, yo tenía como unos 18 años, por ende no puedo votar. ¿Sí me entiendes? O sea, no... Por una cosa que hiciste hace tiempo te quitaron un derecho. Y de bien morro, la neta, o sea, no me justifico, obviamente estaba haciendo pendejadas, pero, o sea, no es lo mismo los 19 a los 33 que tengo ahorita, que tengo más intereses a lo mejor en cosas políticas. No, y que no se trata que uno está en prisión, ojalá nadie lo esté, pero uno cuando lo está se supone que es para readaptación social, no para castigo social. Exactamente. Para que te reincorpores, hey, despabilate. De eso se trata. Que viene otro tema, porque pues las cárceles allá cotizan en la bolsa. Y ese es algo, un punto muy diferente a lo que se supone que es un lugar que es para rehabilitar gente, o sea, que tiene que ver con el dinero. Pero ya me acordé de lo que estamos hablando de los movimientos radicales. Sí, porque también se llegan a manchar mucho, lo que se me viene a la mente son las autodefensas, ¿no? Que salen, de repente brotan en estados donde hay conflictos muy cabrones ya sea de la delincuencia y todo ese rollo, pero después esos mismos movimientos terminan siendo corrompidos, ya sea por otra organización delincuencial y ese rollo. ¿Hay algún punto ahorita donde si se iniciara algún movimiento radical violento tú dijeras, bueno, esa era la única manera necesaria? bueno, yo creo que como una cosa, como bien dices, la autodefensa es un movimiento para defenderte de gente que te está agrediendo en armas. No son movimientos políticos. Ok. Ahí es distinto. Que después la política termina usando los... Lo puede hacer o una cosa puede evolucionar a la otra, pero detengámonos en esa parte. Ok. La gente que sale a formar al inicio grupos de autodefensas no los hace con el propósito de cambiar estructuras políticas o hacer cambios políticos. Eso es para defender su vida. Todavía no hay una politización del tema. El tema se politiza cuando tú demandas que intervenga el gobierno, que el Estado tiene que meterse y que tienes que decidir esto entre todos. Si tú te defiendes, si consigues un arma para defenderte, es una decisión tuya, individual. Pero si consideras que te tienes que defender junto con otras personas porque el Estado no te está garantizando un derecho, ya estás politizando. Porque ya es una acción colectiva. Y ojo, la política siempre es colectiva. Entonces, si tú... Y no necesito decir que así sea. En la legislación mexicana, a lo mejor no tan profundamente, habría que cambiar esas cosas, pero se reconoce el derecho a la legítima defensa. Entonces, claro que hay contextos donde tienes que defenderte como puedas, de la manera que puedas, ni siquiera la que quieras. Hay momentos donde, si por ejemplo se están intentando meter a tu casa, pues tú ¿qué desearías? Pues que llegara la policía y no te metes tú al tiro, para pues empezar. Sí. Pero pues a lo mejor no llega. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues defenderte con lo que puedas, no con lo que quieras. Entonces, a lo mejor puedes incluso mañana el día se legalizan las armas en México, pero ese día pues te accidentaste y no puedes usar el brazo y no puedes usar el otro porque no usas esa mano para jalarle al gatillo. Entonces te vas a defender con lo que puedas. Entonces no es un asunto de que tú decidas, muchas veces te defiendes con lo que puedas. Decía Juárez, vamos a defender a México como se pueda, con lo que se pueda y hasta donde se pueda. Muy buena. Y por decir, normalmente esos movimientos, y como se ha visto yo creo que en toda Latinoamérica o eso llega una intervención del gabacho, ¿no? Que se ha comentado también en México de considerar a los narcotraficantes terroristas o temas de esos que implementaría que los gringos vinieran, o hay gente que hasta dice quisieran que vinieran a hacer una intervención porque creen que el gobierno de México no puede. Que ¿tú qué opinas de eso? ¿Crees que sí es algo que se necesite? ¿Crees que nada que ver? México puede, o sea, nunca puede justificarse la invasión armada de un país al otro.
No hay manera. Que te digo, yo creo que en toda Latinoamérica ha tenido algún tipo de intervención, ¿no? Por todos lados. Militar, sí, Ajá. entre nosotros no ha tenido directamente desde la guerra, porque nos costó mucho, pero somos de los países pocos del mundo, sobre todo en nuestro continente, que no tenemos una base militar estadounidense en nuestro Exactamente. propio territorio. Que Entonces, eso hace pensar que tienen el ojo en, o sea, así como ellos se quieren expandir, me imagino que ya están viendo, como tienen en todos lados, ya están viendo en dónde no tienen para tal vez de alguna manera meterse, ¿no? pero eso fue un logro de nuestra revolución. Gracias a la Revolución Mexicana se afirmó la soberanía del país y desde entonces Estados Unidos ha sabido que ha tenido que negociar con el presidente. Hay presidentes que no negocian, que se entregan. Y ahorita hay un presidente que sí dice, no, yo estoy en contra de esto y de lo otro, pero ya vimos que no, eso... Los gringos son muy inteligentes. Sí, sí, sí. Eso no les falta el Mañosones, respeto. mañosones. Se reúnen y ellos dicen, bueno, a ver, ya me dijiste que no vas a hacer caso, pero a ver, negociemos. Al final, los Estados Unidos no tienen amigos, tienen intereses. El gobierno de los Estados Unidos, la gente está toda madre. Y que tal vez es como un gobierno debería defender por los intereses de su país, ¿no? O sea, al final del día es el trabajo del gobierno, ¿no? Sí, pero muchas veces no defienden los intereses de su gente. Ah, no, Defienden es muy los diferente. intereses del complejo industrial militar y Ah, los ok, ajá, presentan como exactamente. intereses de todos, y no. Sí, como los pretextos de que Cuando las guerras y eso. Cuando Calderón compró el avión presidencial para Peña Nieto, que no se ha podido vender porque no hay quien lo quiera comprar, porque es muy caro mantenerlo, lo estaba pensando en el interés del país, de verdad. O sea, yo no veo en qué beneficio el país que el presidente viaje en el avión presidencial más grande del planeta. Entonces, No hay pero luego los presentan así. Entonces ahí es donde uno tiene que fijarse si me están diciendo la verdad o nomás me quieren mentir para que les dé mi apoyo y mi voto cada cierto tiempo. No, pues muy buena plática, la neta, Pablo, estuvo muy interesante y esperemos poder haber resuelto algunas dudas, algunas preguntas allá a la gente que está igual de ignorante que yo. A todos Y- somos ignorantes en algo desde ahí. No, y pues se empieza por preguntar, ¿ah? Pero pues ojalá luego nos aventemos una segunda parte. Y pues sabes, me gusta la grilla y pues nomás para estar aquí en el mitote, ya te la sabes. Eso, muchas gracias, Fernando, y gracias a ti y a todos los que nos van a escuchar seguramente. Muchas gracias también. Estén pendientes ahí de la plática y saludos.